Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. No saben lo feliz que estoy de tenerlos aquí conmigo hoy. La energía que me transmiten con cada like, cada comentario y cada suscripción es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que sé que tanto disfrutan. Y hoy, mis queridos suscriptores, tengo un vídeo que prepárense, porque creo que va a incendiar las redes. Sí, han leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos nombres que juntos, ¡ay, Dios mío! Evocan pasiones desatadas, un torbellino de rumores persistentes y, lo más importante, una química en pantalla que era absolutamente innegable. Pero lo que vamos a revelar hoy va mucho más allá de lo que se ha dicho, escrito y especulado hasta ahora. Vamos a adentrarnos en las profundidades de esta historia, a desenterrar secretos que estoy casi segura, probablemente nunca imaginaron que existían. Pónganse cómodos, ajusten sus audífonos y prepárense, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, en esta excavación arqueológica de la farándula turca, quiero pedirles un favor súper rápido. Ya saben cómo va esto. Si son nuevos por aquí y les encanta el contenido sobre series turcas, los chismes jugosos de celebridades, los análisis profundos de las relaciones entre actores, las teorías conspirativas del mundo del espectáculo y todo lo relacionado con el detrás de cámaras de sus novelas favoritas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Por favor, por favor, por favor. Y activen la campanita. No se olviden de la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Realmente me ayudarían un montón a seguir creciendo y trayéndoles más y mejor contenido. Además, así también se enterarán de todo lo jugoso, lo picante y lo explosivo que tengo preparado para ustedes en el futuro. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Que empiece la función. Todos conocemos a Aatay Ulusoy, ¿verdad? El talentosísimo actor que nos conquistó a todos con su papel en Medcezir, esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla cada noche. Y que ha seguido brillando con luz propia en proyectos tan exitosos como El Protector, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices, y Yeşilçam, esa joya que nos transportó a la época dorada del cine turco. Un actorazo. Y por supuesto, ¿quién podría olvidar a Serini Sarkaya? Imposible. La belleza y el talento personificados, una diosa turca que nos enamoró perdidamente en Medcezir, donde supo darle vida a una personaje que amamos y odiamos a partes iguales. Y que luego nos cautivó aún más en Fi, una serie que rompió esquemas y nos mostró su lado más sensual y sofisticado. Una actriz increíble. Pero ¿qué pasa cuando juntamos a estos dos titanes de la actuación? ¿Qué ocurre cuando sus caminos se cruzan? Magia, pura magia. Y también, como ya les adelanté, un montón de secretos bien guardados, cuidadosamente escondidos bajo la alfombra, que hoy vamos a sacar a la luz. La relación entre Aatay y Serini siempre ha sido un tema de conversación recurrente, un debate constante en las redes sociales, un misterio que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Su química en pantalla era tan palpable, tan intensa, tan real, que era prácticamente imposible no preguntarse si existía algo más allá de la amistad y el profesionalismo. Durante el rodaje de Medcezir, los rumores no tardaron en surgir como setas después de la lluvia. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, riendo a carcajadas, disfrutando visiblemente de la compañía del otro. Los fans estaban enloquecidos buscando cualquier pequeño detalle, cualquier gesto sutil, cualquier mirada cómplice que confirmara sus sospechas más fervientes. Pero ellos, como buenos profesionales, como verdaderos maestros del disimulo, siempre mantuvieron un perfil bajo, negando categóricamente cualquier tipo de romance. Somos solo amigos, decían. Nos llevamos muy bien, afirmaban. Es todo trabajo, insistían. Pero, ¿era realmente así? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la trama se complica y donde empezamos a adentrarnos en terreno pantanoso. Porque aunque oficialmente nunca confirmaron nada, aunque siempre se mostraron herméticos y esquivos, las fuentes cercanas a la producción de Medcezir revelan una historia muy diferente, una versión mucho más jugosa y apasionante de los hechos. Al parecer, la atracción entre Aatay y Serini era innegable desde el mismísimo principio. Desde el primer momento en que se vieron, saltaron chispas. Se entendían a la perfección, como si estuvieran conectados por un hilo invisible.
Tenían una conexión especial, una complicidad única que trascendía lo profesional. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles del rodaje, se consolaban cuando las cosas se ponían complicadas y se animaban a seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban. Algunos incluso aseguran con la mano en el corazón, que hubo mucho más que amistad, que hubo besos robados, caricias prohibidas y noches de pasión desenfrenada. Pero que ambos muy inteligentemente decidieron mantenerlo en secreto absoluto por miedo a dañar sus carreras, a perjudicar la imagen de la serie y a enfrentar el escrutinio despiadado de la prensa rosa. Imagínense la presión a la que estaban sometidos. Ser jóvenes, talentosos y estar en el centro de la atención mediática, con los paparazzi acechando cada uno de sus movimientos y los fans analizando cada una de sus palabras. Mientras al mismo tiempo luchan contra sentimientos intensos que no pueden controlar, que los desbordan y que amenazan con poner en peligro todo lo que han construido. Es comprensible, en cierto modo, que hayan preferido la discreción, que hayan optado por la prudencia y que hayan decidido mantener su relación en secreto. Además, recordemos que ambos tenían otras relaciones en ese momento. Aatai estaba saliendo con otra actriz, con la que mantenía una relación estable. Y Serrini también tenía su propia vida amorosa, con sus propios compromisos y responsabilidades. Así que aunque la química era evidente, aunque la atracción era innegable, las circunstancias no eran las ideales para que floreciera un romance en toda regla. Era una situación complicada, llena de obstáculos y desafíos. Pero la historia no termina aquí, mis queridos suscriptores. Ni mucho menos. Después de Medcezir, sus caminos se separaron profesionalmente. Cada uno siguió su propio rumbo, explorando nuevos proyectos y consolidando sus carreras por separado. Pero a pesar de la distancia y del paso del tiempo, los rumores sobre su posible relación nunca desaparecieron por completo. Se les seguía vinculando esporádicamente en los medios de comunicación. Y cada vez que aparecían juntos en algún evento público, las redes sociales explotaban con comentarios, especulaciones y teorías de todo tipo. Los fans seguían soñando con verlos juntos, convencidos de que su amor era un secreto a voces, una verdad a medias que se ocultaba tras una cortina de humo. La esperanza es lo último que se pierde. Y aquí viene la bomba, el plato fuerte de la noche, la información que seguramente nunca imaginaron escuchar. Mis fuentes, esas que siempre me proporcionan datos de primera mano, esas que tienen acceso a los entresijos del mundo del espectáculo turco, me han revelado que años después de Medcezir, Aatai y Serrini tuvieron un reencuentro secreto. Sí, lo han oído bien. Un reencuentro. Un encuentro clandestino, lejos de las cámaras, de los paparazzi y de las miradas curiosas. Un encuentro en la intimidad, en la privacidad de un lugar desconocido. Al parecer, ambos estaban en un momento de sus vidas en el que necesitaban hablar, aclarar ciertos temas pendientes, cerrar viejas heridas y ver si aún existía esa chispa que los había unido en el pasado. Una oportunidad para poner las cartas sobre la mesa y sincerarse el uno con el otro. No tengo todos los detalles de lo que sucedió en ese reencuentro. No sé qué se dijeron, cómo se sintieron o qué decisiones tomaron. Pero sí sé que fue un momento muy significativo para ambos. Se dijeron cosas que nunca se habían atrevido a decir antes, se sinceraron sobre sus verdaderos sentimientos, se abrieron el uno al otro como nunca antes lo habían hecho y se permitieron revivir esos recuerdos que habían mantenido guardados en lo más profundo de su corazón. Fue una especie de catarsis, una liberación emocional, una forma de cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante con sus propios caminos. Ahora bien, ¿significa esto que volvieron a estar juntos? ¿Que retomaron su relación donde la habían dejado? La respuesta es no. Por lo que sé, ambos siguieron caminos separados después de ese encuentro. Cada uno continuó con su vida, con sus proyectos y con sus propias relaciones. Pero lo importante es que tuvieron la oportunidad de hablar, de entenderse, de perdonarse y de dejar atrás cualquier resentimiento o duda que pudiera haber quedado pendiente. Fue un acto de madurez, de valentía y de respeto mutuo. Una forma de honrar la relación especial que habían compartido en el pasado y de cerrar un ciclo de una manera sana y constructiva. Quizás nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Aatai y Serrini. Quizás siempre quede un halo de misterio alrededor de su relación. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su química en pantalla era innegable, que su conexión era especial y que, a pesar de las circunstancias, lograron mantener una amistad que perduró a lo largo del tiempo. Una amistad que, quién sabe, quizás algún día vuelva a florecer. Y ahora, antes de que me despida,
quiero hacer un pequeño análisis, una reflexión sobre por qué su relación, real o ficticia, sigue fascinando a tanta gente. ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Por qué nos atraen tanto sus historias? Creo que se debe a varios factores. En primer lugar, su talento como actores es indiscutible. Ambos son capaces de transmitir emociones de una manera muy auténtica, muy creíble, muy conmovedora. Lo que hace que la audiencia se identifique con sus personajes y se involucre emocionalmente en sus historias. En segundo lugar, su belleza es innegable. Aatai y Serinei son dos personas muy atractivas, con un físico que cumple con los cánones de belleza occidentales. Y juntos forman una pareja que resulta visualmente muy atractiva, muy armoniosa, muy estética. Esto, obviamente, influye en la percepción que tiene la audiencia sobre su relación. Y en tercer lugar, creo que la clave está en el misterio que rodea su relación. El hecho de que nunca hayan confirmado ni negado nada, de que siempre hayan mantenido un silencio sepulcral sobre su vida privada, ha alimentado la imaginación de los fans, que siguen soñando con verlos juntos. Esta incertidumbre, esta ambigüedad, ha creado una especie de leyenda alrededor de su relación, lo que la hace aún más fascinante. En resumen, la historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya es un cúmulo de talento, belleza, misterio y química. Una combinación explosiva que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, siempre podremos disfrutar de su trabajo como actores y seguir soñando con el día en que sus caminos se vuelvan a cruzar. ¿Quién sabe? Quizás el destino les tenga preparada una sorpresa. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Sé que muchos de ustedes estaban esperando ansiosamente esta información, así que espero haber cumplido con sus expectativas. Recuerden que esta es solo mi versión de la historia, basada en las fuentes que he consultado. La verdad completa probablemente solo la conocen ellos dos. Hemos repasado la química innegable que tenían en Medcezir, la presión mediática que enfrentaron, y esa reunión secreta años después, un encuentro para cerrar un capítulo lleno de misterio y sentimientos encontrados. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de ver mi vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta bomba informativa? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Aatai y Serinei? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto en el futuro? Quiero saber su opinión. Y para terminar, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y estoy en contacto directo con ustedes. Recuerden, denle like, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis próximas revelaciones. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.